Si lo primero que haces al despertarte cada mañana es ir por tu taza de café y además te gusta que el café esté recién molidito, esta cafetera automática de Philips, la Latte Go 3200, es para ti. Con unos cuantos toques tendrás tu café en el punto exacto. No tienes que andar jugando al barista, así que no te muevas de ahí para que te enteres de todos los detalles de esta Latte Go 3200 de Philips y saber si es la cafetera que andas buscando, porque tantas miradas no pueden estar equivocadas. Es una de las cafeteras más vendidas en Amazon. Soy Gunter, esto es GTEC MX y comenzamos ya. Este review pertenece al playlist Gadgets para el Hogar, donde reviso todo tipo de gadgets que quepan en tu casita y sobre todo que estén relacionados con el mundo geek. Lo hago desde el punto de vista de un geek. En este caso no voy a ser un experto cafetero, un experto analizando las cafeteras. Te voy a dar todos los detalles para que tú determines al final del review si esta es la cafetera que andas buscando. Y vamos a hacer el unboxing rápido de esta Philips 3200 Latte Go. La cajota, vamos a sacarla acá. Manual y la rejilla. Dosificador para el café ya molido que puedes usar también con esta cafetera. Este es el test de dureza del agua y este no sé para qué es, pero ahorita lo averiguamos. Vamos a ponerlo un momentito para acá, para que la vean. Aquí trae este es el depósito de leche y este es el filtro que va en el depósito de agua que se llama Aqua Clean. Y vamos a develar la estrella del momento. Está bastante bonita. Wow. Esto va acá. Vamos a prenderla a ver qué tal lucen todos estos botoncitos de acá, porque este panel es táctil para facilitarte la vida y que con unos cuantos toques tengas tu café listo. Como pueden ver, esta Latte Go 3200 de Philips tiene un diseño bastante elegante y moderno, con líneas muy sencillas, plástico mate en casi todas las aplicaciones, excepto aquí arriba que lo tiene un poquito más brilloso. Bueno, brilloso y transparente. El panel touch, depósito de leche que se pone bastante rápido. De este lado tenemos el depósito de agua. Aquí va este filtro de agua que se pone muy fácilmente y activarlo van a ver que es muy fácil. Panel táctil que lo vamos a aprender a usar con todas las opciones que trae. Aquí trae esta perillita que es donde sale el café, que se sube o se baja dependiendo del tamaño de la taza. De este lado trae la rejilla para recolectar el agua y esto para la borra de café, no sé cómo le dicen, bueno, los desechos del café una vez que se haya molido. En la parte de arriba trae esta apertura que es para el café molido y esta para el café en grano. Trae un regulador del nivel de molienda y no hay más, señores, es bastante sencilla. La idea es que con esto no tengas tú que estar jugando al barista y hagas un café en pocos minutos. Es una cafetera bastante compacta que vas a poder ubicar en cualquier parte de tu cocina. 24.6 de ancho, 37.1 de alto y de profundidad de aquí a aquí 43.3. Pesa 6.7 kilos, pero la verdad es que la vas a poner en un lugar y ahí se va a quedar fija. No vas a andar llevándola para todos lados. Ficha técnica de esta Philips Latte Go 3200. El receptáculo para el agua tiene una capacidad de 1800 mililitros, te da para unas 7 tazas más o menos como esta y para unas 15 como esta de expreso. El depósito de grano te da para unas 15 tazas, 275 gramos. Aquí en este depósito de café molido vas cada vez a poner una medida de esta cada vez que quieras hacerte un café. Potencia 1500 watts, no te va a consumir mucho, el recibo de luz no va a subir mucho, así que no te preocupes por eso. El recipiente de leche tiene capacidad para 500 mililitros y te da para 2 tazas de 250 mililitros o varias de estas si solamente tomas café cortado. Tiene el depósito de agua y la borra del café, el residuo del café extraíble, que ya se los mostré. Hay que extraerlo con cuidado porque ya este está llenito de borra de café, mírenlo ahí. El depósito de leche es muy fácil de desmontar y montar. Puedes, no sé, almacenarlo directamente así en el refri o puedes tú colocarlo acá y poner la leche directamente. Tiene 3 marquitas que la verdad que se ven muy poco para cappuccino, latte macchiato y café cortado. Aquí tú vas a ir midiendo, les va a depender mucho el tipo de leche, el nivel de esfumado.
pero la idea es que un cappuccino tenga 100 mililitros de leche y un latte macchiato unos 150 mililitros. Se pone y se quita muy fácilmente. Esto te va a facilitar que cuando lo tengas que lavar no haya ningún problema. Tienes tres tipos de alternativa de espumado, que es una espuma ligera, que es más para los cappuccinos, con más aire, menos cuerpo, una media, que es para el latte macchiato, y una espuma más densa, que es para los macchiatos, para los cafés cortados. Va a depender mucho de la leche que uses. Si usas leche lactosada te va a ser más complicado hacer una espuma mucho más densa. Si usas leche entera, pues vas a tener los tres tipos de espumados sin ningún problema. También puedes usar leche vegetal, pero evidentemente no todas espuman igual y hay unas especiales para que espumen en este tipo de cafeteras. Y hay dos pasos que no podemos pasar por alto. Hacer el test de dureza del agua, que es con esta tirita que está acá, lo sumerges un segundo en el chorro de agua. Por defecto la máquina viene con el nivel de dureza 4, yo hice el test y la mía está en 3, así que va a ser conveniente para que le cambiemos el nivel de dureza y le digo cómo hacerlo, que es muy sencillo. Al terminar el nivel de dureza lo que vas a hacer es apagar la máquina. Ya que esté apagada, dejas apretado este icono de nivel de aroma de café por 3 segundos. Ya ahí lo que vas a hacer es apretar, ya ahí te aparecen los niveles de dureza, que son 4, dependiendo de la dureza del agua de tu casa, que en este caso salieron 3 cuadritos en rosa, no es un rojo intenso. Le vas a apretar 1, 2 y 3 y después aprietas este de acá. Y ya está establecido el nivel de dureza. Ya una vez con el depósito de agua lleno y con el filtro dentro, vas a activar, aquí te aparece parpadeando la opción para activar el filtro. Solamente oprimes ahí, dejas oprimido, das acá play, saca agua por acá. Como lo pueden ver ahí, ya aparece el botoncito en azul. Significa que ya está activo el filtro y puedes empezar a usarlo sin ningún problema. El ajuste del molino que va aquí arriba es muy sencillo. Tiene 12 niveles y esos 12 niveles se van a ajustar de a poco. El mayor nivel, el del 12, es el que tiene el grano más grueso, es decir, el café mucho más aguado. Si quieres un café más concentrado, tienes que ponerlo en el nivel 1 o 2. Tú vas probando ahí. Aquí encima está el molinillo de café. Y esta es la parte donde va el café molido. Esta es la perilla que ajusta el nivel de molienda del café, o el nivel de molido de café. Y se tiene que apretar, ir moviendo de uno en uno. El nivel 12 es el grano más grueso, por ende va a ser más ligero el café. Nivel 1, el grano más delgado o más fino, y es el café más fuerte. Lo ideal es que cuando recibas la cafetera dejes que corra más o menos un mes preparando, porque ya viene preajustada con un nivel de molido. Pero si no te aguantas, lo puedes regular y ponerlo más fuerte. Yo lo puse en nivel 2, tenerlo lo más fuerte que se puede. Después haces 5 o 6 tazas para que la cafetera se ajuste y te dé el café como tú lo quieres. Este es el Panic táctil. Vamos a encenderlo. Cuando se enciende, hace un círculo de lucecitas, como pueden ver. Cuando esté listo es cuando se prendan todas al mismo tiempo. Ahí indica que ya está lista para colar el café. De este lado tenemos las bebidas, que son espresso, el americano, café helado, cappuccino, latte macchiato y agua caliente. El espresso, el americano y el café helado tienen por 2 para que hagas 2 cafés al mismo tiempo. De este lado tienes la intensidad del café, el nivel de la taza, es decir, la cantidad de líquido que va a salir, y el nivel de espumado, que son en los 3 casos 3 niveles. Aquí vas a tener el Aqua Clean. Cuando esto se enciende significa que tienes que cambiar el filtro. Aquí para descalcificar. Y estas son las distintas alertas de que no hay agua, que hay que vaciar el recipiente de café. Y este es algún problema que debe solucionar. Y este es el botón de encendido, bueno, de poner en marcha. Y llevamos a la primera colada. Un café expreso está entre 2 y 3 minutos. Un cappuccino está entre 3 y 4 minutos. Lo máximo que te tarda son 4 minutos si tienes un café recién molido y con un aroma y un sabor delicioso. Vamos a hacer un cappuccino. Aquí seleccionas cappuccino. El nivel o la intensidad del café, 3. La intensidad o el tamaño del café, 3 también. Y la intensidad del espumado, 3. Das play y listo.
esta es la intensidad de capuchino que queda. Si quieres un capuchino un poco más intenso, le vuelves a dar un shot de espresso. Así, vamos a ponerle un poquito menos y un poquito menos de tamaño. Y de espuma ya no le ponemos espuma. Das aquí de nuevo. Y ahora si tienes un café súper intenso. Aunque le guste el café bien cargadito. Para preparar el café molido solamente tienes que seleccionar la bebida por uno. No vale por dos, cualquiera de estas de arriba. Dejas apretado este 3 segundos. Ya se marcó lo del café molido. Vamos a echar una medida de este café aquí. Y lo único que vas a tener que hacer es play. Le bajamos un poquito esto para que... La garantía en Estados Unidos de 48 meses con el Brew Group. Pero bueno, te ponen esto para que tú lo registres, esta pancartita para que tú lo registres. De todas maneras, yo lo voy a registrar, pero eso aplica creo que solamente para Estados Unidos. En Latinoamérica, Pelation. No creo que aplique esta garantía, pero lo que sí aplica es que si lo compras por Amazon, compras la garantía extendida y Amazon sí te hace válida la garantía aquí en México o en cualquier país de Latinoamérica. Darle mantenimiento a esta cafetera es muy sencillo. El depósito de leche, este lo vas a lavar cada vez que termines de usarlo. Aquí, cuando se llene este depósito de agua, obviamente lo sacas y lo cambias. Y el depósito de café cada vez que esté lleno. Aquí no hay mucha ciencia, esto es constante. Cada vez que la cafetera termina de hacer un café, va a expulsar, va a autolimpiarse y esto va a ir llenando este depósito de agua. El depósito de agua para limpiarlo o para cambiarle el filtro es sencillo, lo extraes y le cambias el filtro. Aquí tiene toda la parte del molino. Abres esta puertecita. Tiene una letrita que dice, bueno, un cartel que dice push, push, ya se saca. Esto lo vas a lavar con agua una vez a la semana y una vez al mes lo vas a lubricar con esto aquí. Y el precio de esta maquinita normalmente está en 15.500, 15.700, depende del sitio. Yo estuve cazando a ver si había alguna oferta por Buen Fin. Bueno, resultó que después de Buen Fin la pusieron en oferta y quedó en 12.300. Un tip, cuando quieras algo de Amazon, ponlo en el carrito unos 3-4 días. Probablemente tengas algo que ver con el algoritmo, no sé bien, pero lo que sí sé es que rebajaron la cafetera de 15.500 pesos, unos 860 dólares aproximadamente, a 12.300 y algo, unos 650 dólares, que es un precio bastante bueno teniendo en cuenta que es una cafetera automática que te prepara un cappuccino en menos de 4 minutos o en 4 minutos. Es una de las cafeteras más vendidas en Amazon, tiene 4.000 calificaciones, más de 4.000, 4.700 y algo de calificaciones. En promedio tiene 4.2, algo difícil de encontrar en Amazon. Hay opiniones de todos tipos. Lo que sí te sugiero es que te leas el manual, porque aquí vienen unos tips muy importantes para que tú le saques el máximo partido. Me pasó al principio que me quedaba muy aguado el café y en el librito encontré que debes dejar correr cuando modificas el nivel de molido. Debes hacer como 5 o 6 cafés para que la máquina se ajuste. Puntos fuertes de esta Philips Latte Go 3200. Es muy sencillo de usar. La curva de aprendizaje es mínima. Solamente te recomiendo darle una leída al manual. Yo que nunca leo manual me lo leí, sobre todo para saber las alertas, cómo funcionan, algunos tips importantes con la molida del café, que cuando cambias el nivel del molinillo tienes que esperar como 4 o 5 café que hagas para que se ajuste la máquina. Cosas así que al principio decía, oh, el café está saliendo demasiado aguado. Todos los tips están aquí adentro y te los recomiendo ampliamente. Otra ventaja, el depósito de agua es bastante grande, son 1.800 mililitros que te va a dar para muchas tazas de café. Otra ventaja, el filtro que va aquí adentro del depósito de agua lo cambias cada 5.000 tazas o más o menos un año aproximadamente. Y el filtro repuesto es bastante barato, son 800 pesos por un pack de 2 que lo encuentras en Amazon, en Mercado Libre, en muchísimas partes. Otra ventaja, el mantenimiento es muy fácil de hacer. Y la última ventaja, tiene muchísimas más, pero una de las que más llama la atención es la capacidad o la facilidad para hacer café, para tener el café recién molido, o en el caso de que alguien en tu casa tome otro tipo de café o quieras experimentar con otro café, tienes la facilidad de poner el café ya molido aquí. Si el café en grano y café molido.
Una desventaja que es pasajera es adaptarte al nivel de extracción del café. El nivel de molido no es el óptimo al principio, pero tienes que aprender que cada vez que cambias un setup, por ejemplo, cada vez que cambias el nivel del molinillo, tienes que esperar 4 o 5 poladas para que la máquina, por decirlo de alguna manera, aprenda y te saque el café perfecto. Otro punto débil es si te gusta el café muy fuerte, vas a tener que hacer, a pesar de que tiene 3 niveles de intensidad de café, pues vas a tener que usar el tip este que les di de añadir un shot más de café, pero eso depende de cada quien. Con un nivel de 3 de café está bastante bien y también depende mucho del tipo de café que escojas, así que tú ahí le vas moviendo hasta que encuentres el punto ideal para ti. Otro punto en contra es la densidad de la espuma. Supuestamente tiene 3 niveles de espuma. El primero es como más aireada, el medio una densidad media y el tercer nivel es el como más denso, como tipo para latte o latte macchiato. La verdad es que todas las espumas salen, todos los 3 niveles salen iguales y es una espuma con poco cuerpo, que tampoco es algo que sea un deal breaker, pero si te gusta la espuma muy intensa, depende también del tipo de leche, pero bueno, he preparado con esta leche en las 2 cafeteras, en la Breville y en esta, y la espuma de la Breville es mucho más consistente. Eso es un punto que podrían mejorar. En resumen, señores, que se recomiendo esta Philips Latte Go 3200 totalmente. Es una máquina que te va a facilitar la tarea de hacerte un café fresco, recién molido cada mañana. Tienes la posibilidad de customizarla a tu antojo. Es cierto que el espumado de la leche no es el óptimo que puede tener una máquina de café, pero el resto de las alternativas te van a encantar. Dentro de las cafeteras automáticas con espumador de leche incluido, el precio es uno de los mejores, por eso hay tanta gente que la compra en Amazon, tiene tan buenas calificaciones. Para mí es una excelente compra. Esta la compré yo, no me la mandó la marca, y la voy a comparar, ya me decidí a compararla con la Breville Barista Pro, porque aquella tiene unas cosas a favor y esta tiene muchas a favor también. Y vemos cuál de las dos sale ganadora, porque me voy a quedar con una de las dos, no con las dos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustaría ver una comparación? Los leo en los comentarios. Y esto ha sido todo, amigos. Espero que les haya resultado de utilidad el review de esta cafetera de Philips, la Latte Go 3200. Y si así fue, deja tu like, comparte con tus amigos para que YouTube recomiende este video y más gente lo vea. Y si tienes alguna duda, con gusto lo dejas en la caja de comentarios y yo te las respondo. Nos vemos en un próximo video la próxima semana.